Vamos a hablar de un tema que despierta muchísimas pasiones, abogada, porque más allá de la consecuencia como tal es el dolor, es el resentimiento de estoy viviendo una consecuencia terrible en mi vida a causa de un error o una mala praxis médica. Empecemos desde el principio. ¿Cómo diferenciar o cuál es la diferencia entre una consecuencia mala de un procedimiento a una mala práctica médica? Bueno, Andrea, es importante tener en cuenta que en materia de responsabilidad médica, sobre todo enfocado en el ámbito penal, existen ciertas situaciones que nos permiten diferenciar entre lo que es una consecuencia natural o normal de un procedimiento por las condiciones propias del paciente o en lo que se podría constituir ya como una conducta punible por un riesgo imprevisible por parte de ese galeno o ese médico al momento de tratar el paciente. En el primer evento, entonces, tenemos que existen riesgos permitidos en el ejercicio de la profesión como medicina, entendidos en el caso, por ejemplo, cuando se le suministra a un paciente un medicamento, pese a haber hecho los exámenes de rigor para determinar que no era alérgico al mismo y aún siguiendo los protocolos y las guías que médicamente deben seguir estos galenos, el paciente presenta complicaciones producto del medicamento. En este caso podríamos hablar inclusive de un riesgo jurídico en materia penal, pero que no implicaría una responsabilidad penal para ese galeno, toda vez que cometió, o sea, la conducta o el acto que hizo no se encasilla en una conducta penal, porque es un riesgo que él previó, pero se sale de su órbita o de su control. Y cuando hablamos desde el ámbito penal, entonces tenemos en cuenta que normalmente los médicos siempre van a responder por un tema de culpa. Es muy poco probable que los médicos actúen con dolo, aunque existen los casos en que actúan con dolo. Pero cuando actúan con culpa es porque o no hacen el procedimiento como corresponde o no siguen las guías y los protocolos establecidos para el procedimiento que van a realizar, o porque olvidan hacer una historia clínica debidamente documentada con ese paciente, o porque no informan al paciente el procedimiento que se va a llevar a cabo. Ocurre mucho cuando entran a sala de cirugías y el médico iba a operar X patología de ese paciente y estando en sala de cirugías en el quirófano observa que el paciente tiene otra patología adicional y que podría perfectamente extraer o solucionar en ese momento. Sin consentimiento del paciente. Sin consentimiento del paciente. El paciente tiene dos opciones en ese evento particular. Es, si esa situación le causó una afectación y se siente vulnerado en su intimidad porque no tuvo la oportunidad de conocer lo que se le iba a practicar ni tomar la decisión sobre su cuerpo, puede entrar a presentar una denuncia penal y disciplinaria en contra del galeno por no haber contado con su consentimiento de autorización para ello. O tiene, digamos, la otra opción, y es que si observa que definitivamente la actuación del médico fue en garantía de ese riesgo o de ese bien jurídico tutelado que es la vida y que en vez de causarle un perjuicio le causó un bienestar para su salud, pues entonces evitar cualquier tipo de reclamaciones frente al médico. Pero se presenta mucho en temas de tratamientos invasivos, cirugías, procedimientos que las personas tienen que recibir anestesia o otro tipo pues como de situaciones que afectan la posibilidad de que en el momento el médico consulte con el paciente lo que se va a realizar que no había sido consultado previamente.